Buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a todos los presentes. Un saludo cordial, un saludo total a todos los presentes que están acá. ¿Sí? Bien, chicos, permítanme un ratito, por favor, estamos el dispositivo en el celular para poder conversar y charlar con ustedes. Chicos, vamos a ver, vamos a invitar a todos los presentes, por favor, un ratito. Un momentito, chicos, ya estoy poniendo justo ahorita. Estamos en el celular para poder charlar con ustedes. Lo que pasa es que cuando uno pone presenta diapositivas, entonces tiene que conversar a través de otro medio. Eso es lo que está pasando. Un ratito, por favor. Ajá, ya estoy casi, chicos. Un momentito, ya termino, esta es la última. Listo, ya. Listo, chicos, comenzamos. A ver, quisiera que me digan a través del chat, por favor, si es que se escucha mi voz y si se ve la diapositiva. Si se escucha mi voz y se ve la diapositiva, por favor. Sí, quisiera, por favor, que me digan a través del chat si se escucha mi voz y si se ve la diapositiva. Sí, comenzamos, por favor. Escriban a través del chat. Ahora sí estoy viendo su chat. Buenos días, Clever David Cárdenas. Taira, debe ser, dice Tira Taira, buenos días, Taira Saldaña, Elvia Valentina, muy buenos días, y Sergio Fabián me dice, sí, sí se ve, yes, me dice. Entonces, buenos días, ¿cómo estás, Sergio Fabián? ¿Cómo estás, hijo? Sí, quisiera que me digan a través del chat si es que se ve, estamos la pantalla de la diapositiva, y si es que estamos escuchar mi voz, para ver cómo está la conexión de internet y poder comenzar esta clase. Dígame, por favor. A ver, por favor, dígame usted, sí, correcto, se escucha bien, dice Yair, Elvia me dice que se escucha también, Elvia me dice también que sí se ve, Yair lo mismo, entonces creo que la conexión de internet está bien, entonces vamos a presentar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se denomina el sentido contextual, precisión léxica, así es el nombre de este tema, ¿sí? El sentido contextual y precisión léxica. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que las palabras o frases de un texto, estamos en el texto, valga la redundancia, van a adquirir de repente un significado diferente al que habitualmente tiene, ¿sí? Por ejemplo, la palabra perro, nosotros sabemos pues que es un canino, estamos doméstico, que ladra, estaba hace un ratito nomás salí porque mi perro comenzó a ladrar, entonces ese es el significado que está en el diccionario. Sin embargo, si una señorita me dice, profesor, mi enamorado me engaña a todo momento, es un perro, ahí la palabra perro no significa canino, sino significa estamos desleal, infiel, ¿sí? Ojalá que hasta ahí estemos claros, por favor, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es eso. En otras palabras, este tipo de preguntas, escúchame por favor, este tipo de preguntas te van a mostrar un texto. Aquí yo estoy mostrando pues un texto pequeñísimo de una sola oración, en la cual va a haber una palabra, a la cual van a poner en negrita o la van a subrayar. Y te van a preguntar qué significa esa palabra. Por ejemplo, en esta pregunta dice,
El maestro ingresó en el aula mostrándose XXXX y departió amigablemente con sus discípulos. Yo te pregunto, estamos, estimado alumno, estimada alumna, yo te pregunto, ¿sí? Estamos, ¿qué significará la palabra XXXXXX en este contexto textual? ¿Sí? El maestro ingresó en el aula mostrándose, ¿sí? Y alternativas, apático, parco, jovial, deprimido, belicoso. ¿Qué es parco? Parco significa que es moderado, que es una persona moderada, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, no es muy excesiva en sus cosas, es parco. Por ejemplo, si no habla mucho, si no es muy escandaloso, entonces es un joven parco. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás, Virginia Raquel Puma? Eso significa, estamos parco. Apático significa que no tiene ganas, desganado. Jovial significa alegre, ¿no? Está ahí, ¿no? Deprimido significa pues entristecido, ¿no? Y belicoso significa pues que estamos peleador, estamos aquella persona que le gusta pelear, buscar pleito por las puras, belicoso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta si yo te preguntara qué podría significar XXXX? Entonces, ante una pregunta así, si yo le dijera cuál es la respuesta, cuál es su respuesta, José Francisco ya mandó su respuesta. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, ¿qué dices Virginia? ¿Qué dice Selvia? Correcto, sí, Virginia. Judy ya también mandó su respuesta. Pueden mandarlo solamente como alternativa también. Claro, la respuesta correcta, voy a poner la plumilla para poder hacer los subrayados. Sí, la respuesta correcta, correcto Valeria, correcto Diana, es la C, jovial. ¿Y cómo sé que es jovial? Porque puede mostrarse también belicoso al entrar al aula, si quiere pelear con todos. Pero acá dice departió amigablemente. Departir significa conversar, charlar. Los discípulos son los alumnos, entonces el maestro entra al aula y conversa amigablemente con con los alumnos. Y si conversa amigablemente, se está mostrando pues no belicoso, porque el que es belicoso no conversa amigablemente. El que está deprimido tampoco conversa amigablemente, no tiene relación. El que está desganado tampoco, más bien no quiere ni hablar. Entonces, si mostrándose alegre, entonces va a conversar amigablemente con sus discípulos. Respuesta correcta, alternativa C. Ahora, aquí la pregunta es sencilla, facilísima. Si hago la pregunta, estamos en este texto. Léalo, por favor. Las XXXX aguas del río permitían observar su lecho. También plantas y Z que ahí mora. Y aquí se quiere saber qué significa XXXX o qué significan Z. ¿Sí? Entonces, así va a pasar en tu examen de admisión. En tu texto, que va a ser más grande, te van a pedir el significado de alguna palabra o frase. ¿Qué significa? No se trata de ponerle sinónimos, sino ¿cuál es el sentido de esas palabras? Por ejemplo, te podrían preguntar, en el texto la palabra XXXX y Z adquieren respectivamente el sentido de, y te van a poner alternativas. Ahí está, estoy poniendo de la alternativa A hasta la L, porque hay chicos que les gustan tantear, y después dicen, esta suena mejor y marcan. Para aquellos que les gusta tantear, estoy poniendo hasta la letra L. Te propongo esta pregunta, léelo bien, con mucho cuidado, y dime cuál sería tu respuesta. Te espero en el chat, por favor, tu respuesta. Espero tu respuesta en el chat. A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? Ya hay una respuesta, los demás que dicen.
A ver, chicos, ¿cuáles serían sus respuestas, por favor? Virginia ya dio su respuesta. José Francisco, Elvia, Diana, Diana Livia. Los demás chicos, Stephanie, ¿sí? ¿Cuáles serían sus respuestas, chicos? ¿Mm? Judith, Sonia, ¿ya? A ver, muy bien, muy bien. Porque cuando yo ponga la clave, no quisiera que todos después repitan conmigo. Supongamos que yo diga que es la A y todo el mundo, comienzan a escribir lo mismo, ¿no? Sino su respuesta. ¿Cuál es su respuesta de usted? Supongamos que te falta una pregunta para ingresar a la universidad. Son 20 puntos, te faltan, supongamos, 12 puntos. Con una pregunta ingresas. ¿Cuál marcarías? ¿Cuál marcarías? ¿Qué alternativa marcarías? Ujú. ¿Qué dice Alejandro? ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice Carlos Martín? Clever David, Daniel Alejandra. Estamos, ¿qué dice Estefanía Encinas? Jair Michel. Vamos, vamos, chicos, todos, todos. Sebastián, Ronald Trujillano, Priscila Milagros, Sonia Tucurimay. Estamos, ¿qué dice Taira? ¿Vale? Estamos, ¿qué dice Vanessa? Etcétera, etcétera. Todos, todos los presentes. Bien. Creo que ya he esperado pues un lapso suficiente. Ya Ronald también ha puesto su respuesta. Sebastián también. Priscila también. Bien, voy a poner la respuesta. Ta, 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 tan. Y la respuesta a esta pregunta será la C, será la E, será la G. También he visto por ahí la G. Pero déjenme decirle que la respuesta correcta es la H. Esta es la respuesta correcta. Transparentes crustáceos. Transparentes crustáceos. Esa es la respuesta. ¿Mm? La respuesta correcta es transparentes crustáceos. Chicos, a ver, ¿por qué no peces? Me dice Elvia, ¿no? Sí, profe, ¿no? ¿Por qué no peces? Y claro, Elvia, ¿sí? Yo voy a explicar, no te preocupes, pero lo que tú estás haciendo está bien. La esencia del curso, la esencia de este curso, no se vaya usted a olvidar, es este por qué. Eso que me está diciendo ahorita Elvia, ¿no? Profesor, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, profesor, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no claras agua? ¿Por qué no? O sea, eso me dice Virginia. Y esa es la esencia del curso. ¿Sí? Ahora, así como tú me vas a preguntar, profe, ¿por qué? Y yo tengo que darte una respuesta bien fundamentada. ¿Estamos? Yo no te podría decir, pues me suena mejor la H. Yo creo. No, no, tendría que decir el por qué, ¿no? Pero de la misma manera que usted me pregunta a mí por qué, yo también tendría el derecho de preguntarte por qué. ¿Por qué, por ejemplo, claras peces? ¿Por qué transparentes peces y por qué no transparentes crustáceos? ¿Usted qué me respondería, por ejemplo? ¿Sí? Ahorita yo lo voy a responder, tú no te preocupes, yo lo voy a responder, pero solamente quiero que entiendas varias cosas en estas clases.
¿Sí? A ver, ¿qué me diría usted? ¿Qué me respondió? Claro, ahorita yo voy a responder. A ver, Alejandro dice, profe, moran significa que habitan en un lugar determinado. Morar significa vivir, habitar. Parece que peces no, porque se sobreentiende que hay peces. Ya, escúcheme por favor, yo le voy a dar la respuesta, la explicación, ya le di la clave. A ver, este por qué, este por qué se van a llamar criterios. O sea, tú para responder este tipo de preguntas y cualquier tipo de preguntas en razonamiento verbal debes tener criterios. Es decir, no se trata de responder por responder. Estos criterios se llaman razones. En otras, ¿qué razones, qué criterios se tiene? ¿Qué criterios y qué razones se tiene? Ojalá que hasta ahí estemos claros. Siempre tienen que haber criterios, ¿sí? Por ejemplo, para ingresar a la universidad, el criterio es la nota del examen de admisión. Ese es el criterio. Ahí no están viendo que si eres buena persona. No, 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 no. Solamente el criterio cognitivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a explicar ahora, ¿me escuchas, por favor? Los criterios con ejemplos simples. Y después que haya analizado los criterios, vamos a regresar a la pregunta para entender por qué la respuesta. ¿Correcto? Escúchame la metodología del día de hoy. ¿Ah? Voy a explicar los criterios y una vez que te explique los criterios con ejemplos sencillos, vamos a regresar a esta pregunta y recién vamos a entender. ¿Sí? A ver, vamos a explicar. ¿Cuáles son los 5 criterios que existen? El primer criterio, se va a llamar compatibilidad. Ese es el primer criterio. Recuerda los nombres nada más, por favor, por el momento. El segundo criterio se va a llamar contexto. El tercero, precisión. El cuarto, corrección gramatical. Y el 5, coherencia. No te vayas a olvidar, por favor. ¿Sí? No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. Ahora, a ver un ratito, por favor. A ver, escúchame, por favor, ¿sí? A ver, vamos a ver. Entonces, son estos 5 criterios: compatibilidad, contexto, precisión, corrección gramatical y coherencia. Entonces, cada uno de ellos le voy a poner ejemplos sencillos para que usted los entienda y con eso volvemos a la pregunta. Veamos el primer criterio, compatibilidad. Recuerda que son los 5 criterios que hay ahí. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el primero de ellos, la compatibilidad. Vamos a ver el primero de ellos, la compatibilidad. ¿Qué se entiende por lo compatible? ¿Qué es lo compatible? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué entiendo yo por compatible? Por ejemplo, si yo tuviera este ejemplo, el rinoceronte ha bebido, y aquí está la palabra, estamos que tengo que analizar, XXXX, el rinoceronte ha bebido, y me dan dos alternativas, solamente dos por el momento, gasolina y electricidad. Te pregunto, ¿qué alternativa marcarías? Si tú pides un ejemplo sencillo para que se entienda compatibilidad, dice el rinoceronte ha bebido XXXX y te ponen A, gasolina y B, electricidad. ¿Cuál marcarías? La A, Elvia, José Francisco, Judith. Estamos, estamos, Carlos, me están diciendo la A. Estamos, Alejandro, Nadia también. Te pregunto, ¿por qué la A? ¿Por qué no la B? A ver, con ejemplos sencillos, ¿ah? ¿Por qué no la A? O sea, ¿por qué debo marcar la A entre estas dos alternativas? O sea, ¿por qué no electricidad?
Correcto, Nadia, diste en el clavo. Porque la electricidad, dices, no se puede beber. Elia también dice, no se puede beber electricidad. Y Alejandro dice, porque la B no es un líquido. Correcto, Alejandro. Y si no es un líquido, no se puede beber. ¿Qué es lo compatible? Lo que puede ser, lo que se puede dar. Grave eso, por favor. Miren lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo compatible? Lo que puede ser. Un rinoceronte, estamos, puede beber gasolina. No digo que lo va a hacer. Lo compatible no es lo que es, sino lo que puede ser, lo que se puede dar. Por ejemplo, si yo tuviera otra alternativa, la C, la alternativa C, yo sé que usted marcaría, estamos en la alternativa C, profe, el rinoceronte ha bebido gasolina y decía agua, agua, profe. Correcto. Entonces, si tuvieran las tres alternativas, usted marca la alternativa C. Pero si tuviera solamente la A y la B como alternativas y no la C, usted marcaría la A. Ujú. Y si es que no estuviera ni gasolina ni agua, no estuvieran estas alternativas acá, supongo que no estuvieran, y solamente estuviera electricidad, tampoco se marcaría. Pero es la única, tengo que marcar la única que queda. No, ¿sí? ¿Por qué? Es cierto que el rinoceronte, lo común y lo normal es que beba agua. Esto es lo común, que beba agua. En un caso extremo, puede beber gasolina. Sí, de repente es un rinoceronte que se escapó. Estamos de un circo, era la atracción de un circo, se escapó tremenda bestia, o de un zoológico, se escapó. Es un rinoceronte viejito que ha perdido pues el sentido del olfato, el sentido del gusto. La gente pues al ver semejante bestia en la ciudad se escapa y llega por una gasolinera. En un cabla, en una tina hay gasolina. Y el rinoceronte es un caso extremo, pero se puede dar. Entonces, ¿qué es lo compatible? Eso quiero que lo entienda usted. Lo compatible, ahí te lo estoy poniendo, es lo que puede ser, y fíjese que voy a subrayar la palabra puede, ¿eh? Es lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Entonces, lo compatible es lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Te pregunto ahora, ¿qué será lo incompatible? ¿Qué entendería yo por lo incompatible? Si lo compatible es lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo, ¿qué sería lo incompatible? Lo que no se puede dar bajo ninguna circunstancia. El inocente puede beber agua, eso es compatible, puede beber gasolina porque es un caso extremo que se podría dar, pero jamás podría beber electricidad. Compatible, puede beber agua, gasolina, puede beber gaseosa, ¿sí? Podría beber petróleo en casos extremos, pero jamás podría beber electricidad. El rinoceronte no puede beber ideas. Estoy poniendo casos extremos. Por ejemplo, estamos en mi sala, estoy transmitiendo desde mi sala. Las paredes son amarillas. Esas paredes, claro que son amarillas, pero pueden haber sido, estamos de repente celestes, verdes agua, blancas, podrían estar sin pintar. Las paredes podrían haber sido más altas, más bajas, más anchas, podrían estar rajadas. Eso es compatible porque todo eso se puede dar. Ahora, esto es un extremo para que se entienda, ¿sí? Esta pared no podría nadar, nadar, no podría dar examen de admisión. Mire, estoy en un caso extremo, ¿sí? No podría dar examen de admisión, no se vaya usted a olvidar. Entonces, lo compatible, lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo, ¿sí? Primer caso. Sin embargo, sin embargo, hay una pequeña observación. A ver, vamos a trabajar primero antes de ver la observación y esto voy a analizar. A ver, este ejemplito que está acá.
La atleta todas las mañanas. XXXX. La atleta todas las mañanas. XXXXX. Sí, fíjese acá. X. Te preguntan qué será XXXX. Sí, la respuesta la sé. Yo estoy claro en eso. No se preocupen. Aquí no busco la respuesta. ¿Sí? No busco la respuesta. Ya te estoy poniendo la clave ya. Lo que me interesa acá en esta pregunta no es la respuesta. Por favor, no lo pongan porque no me interesa la respuesta. Lo que me interesa acá es que me digan qué alternativas son compatibles. ¿Qué alternativas son compatibles? Recuerde qué es lo compatible, lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Por ejemplo, si yo te dijera la alternativa A, baila, ¿qué dicen ustedes? ¿Compatible o incompatible? Pongan C si ustedes consideran que es compatible, o pongan I si ustedes consideran que es incompatible. Para no estar escribiendo toda la palabra, ¿ya? C es compatible y incompatible. ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, Carlos me dice A hasta F es compatible. Elvia también. Repito, no me interesa ahorita la clave ya la estoy poniendo, sino qué alternativas son compatibles. Entonces yo te pregunto, la A, la atleta todas las mañanas, ¿puede bailar? Claro. Podría ser un caso en que ella en las mañanas se entrene y en la tarde se ponen a bailar, es su hobby, no es su profesión. Entonces, esto es compatible, esto es compatible. La atleta todas las mañanas cocina, claro, es compatible, ¿sí? La atleta todas las mañanas se entrena, claro, es compatible. Podría darse que una chica entrene ese atleta, lo más común sería eso, pero también podría cocinar. De repente estamos desde la sierra, vive sola acá en la capital, entonces en la mañana se entrena y en la tarde se cocina. O viceversa, temprano se cocina y después sale a entrenar. ¿Sí? La atleta todas las mañanas duerme. Pregunto, ¿esta alternativa de pregunto será compatible o incompatible? ¿Qué dicen ustedes? Valeria, la A también son compatibles, ¿ah? ¿Sí? ¿Puede dormir? Claro que podría dormir, pues. Realmente esta atleta trabaja de seguridad en la noche, en las mañanas pues duerme para recuperar y después en la tarde sus entrenamientos. Podría darse. La E, a ver, acá quiero ver qué dicen ustedes. La E, la alternativa E, ¿compatible o incompatible? Estoy en la E. ¿Qué dicen ustedes? ¿Compatibles o incompatibles? Recuerde qué es lo compatible, lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Yo les pregunto, ¿un atleta podía sangrar todas las mañanas? No digo que le dé hemorragia, pero podría darse en un caso extremo. Podría darse en un caso extremo. Si podría darse, es compatible. Si nunca podría darse bajo ninguna circunstancia, es incompatible. La test todas las mañanas, no digo pues que no digo pues que le dé una hemorragia, un par de gotitas, tiene una enfermedad en la cual no se coagula bien la sangre. Entonces la alternativa sí es compatible. La atleta todas las mañanas sangra, duerme, entrena. La atleta todas las mañanas juega, también es compatible. Ahora fíjese esta de acá. La G. La atleta todas las mañanas explosiona. La atleta todas las mañanas explosiona.
Lógico, acá no, esto no podría darse bajo ninguna circunstancia. Entonces, este es incompatible y la teta toda la mañana se evapora. Eso también es incompatible, nunca se podría dar bajo ninguna circunstancia. Ahora te pregunto, si solamente hubieran la F, la G y la H en las alternativas, si solamente hubiera la F, la G, y la H en las alternativas, ¿no? Los días todas las mañanas juega, explosiona o se evapora. ¿Cuál sería la respuesta? Claro, Carlos, sería claro, Daniela, sería la F. Sí, 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 sí. Claro, pues Virginia Alejandro sería la F. Sí, porque la regla es clara que entre lo compatible, lo que puede ser, aunque sea un caso extremo, y lo que nunca podría darse, la respuesta tiene que ser lo compatible. Esa es la primera regla. Es una regla de las más sencillas. Sin embargo, estimados alumnos, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto de acá, el sentido figurado o metafórico. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Si yo digo, por ejemplo, deja que el corazón hable, esto, si yo lo analizo, corazón y el acto de hablar son incompatibles. Es incompatible decir, oye, que el corazón puede hablar. Ajá. Pero, profe, pero en sentido figurado significa habla honestamente. Deja que el corazón hable, significa, oye, habla honestamente, francamente. Ah, es que tú estás analizando las palabras en un sentido figurado. ¿Qué quiere decir? Que el sentido figurado metafórico hace que lo incompatible se vuelva compatible. Entonces, profe, entonces es lo siguiente. En el examen de admisión los textos no son poéticos la mayoría, ¿sí? No son poéticos. Ojalá que se me esté escuchando, no son poéticos. Sí, no son literarios, normalmente son textos académicos, de sociología, de biología, de filosofía. Por lo tanto, lo que prima estamos, el sentido recto. Y en el sentido recto, que no es figurado, tiene que tener en cuenta bastante la compatibilidad. Si yo digo mi corazón estallaba todos los días, metafóricamente es correcto, pero en un sentido estricto no sería compatible. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. ¿Qué quiero decir? Que estamos entre una alternativa compatible o incompatible, usted debe preferir la alternativa pues compatible. Puede darse el caso que en algún texto se está hablando metafóricamente, pero no es lo común de San Marcos, porque los textos en San Marcos son textos bastante académicos, científicos, filosóficos. Por lo tanto, lo que va a primar no es el sentido figurado, sino un sentido estricto. Es decir, hay que analizar bien la compatibilidad. Ahora, profesor, ¿pero qué pasa cuando hay varias alternativas compatibles? Ya yo no entiendo. Si hubiera la F, la G y la H, marco la F. Pero ¿qué pasa si hubiera varias? Entonces ahí vas a utilizar otro criterio. Otro criterio. ¿Cuál es ese otro criterio? Se le va a llamar el contexto. ¿Sí? Segundo criterio. El primero, recuerda, era la compatibilidad, ¿no? Lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Lo que puede ser, lo que se pueda dar, aunque sea en un caso extremo. ¿Sí, chicos? Estamos. Y el contexto es todo lo que nos rodea. Recuerda, por ejemplo, yo acá estoy en mi sala, hay un cuadro, está el laptop, hay una ventana. Entonces, hay un contexto. Un contexto es todo lo que me rodea.
Cuando habían las clases presenciales, yo a los chicos les decía, ¿cuál era mi contexto? Profesor, nosotros, los alumnos, las carpetas, la pizarra, etcétera. Entonces, el contexto es lo que nos rodea. Y el contexto nos ayuda, ¿sí? Por ejemplo, en ese contexto, alumno, pizarra, tiza, soy el profe. Acá en mi casa, soy el papá. En la casa de mis papás, en ese contexto, soy el hijo. Entonces, ¿qué es contexto? Lo que nos rodea. ¿Sí? Para que se entienda mejor, vamos a poner un ejemplo. ¡Plum! Sacamos la diapositiva. Chao, chao. ¿Sí? Y vamos a analizar. Para ello, vamos a plantear a ese joven que está ahí. ¿Sí? Y vamos a suponer que este joven comienza a hablar. Bla, 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 bla. Cada bla es una palabra. ¿Sí? ¿Estás entendiendo hasta ahí? Y a mí me dicen, me plantean, ¿sí? A mí me dicen, me plantean, que analice este bla. Supongamos, este bla que está acá. Esta palabra, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Entonces, ¿cuál sería el contexto de esta palabra? Por ejemplo, van a haber tres contextos. Recuerde, tres tipos de contexto. Situacional, cultural y verbal. Tres tipos de contexto. Situacional, cultural y verbal. Situacional, cultural y verbal. El contexto situacional es el medio físico, entorno, espacio y tiempo que rodea. O sea, esta persona, cuando habla, lo hace en un determinado lugar. En este lugar, ¿qué hay? Hay una vereda, hay árboles, hay autos, ¿sí? Entonces, este es el contexto situacional. Es el medio físico, es el entorno, el espacio y tiempo que rodea la palabra o frase que voy a analizar. Para que se entienda, mira, para que se entienda. ¿Sí? Voy a suponer que uno de los varones, estamos de este grupo, estamos ya 2 años con una chica como pareja, como enamorados, 2 años. Tiene 2 años como pareja. Y hoy se cumple el aniversario. Supongamos que ya no hay la pandemia ni nada por el estilo. Entonces el joven, pues muy emocionado, va donde una tienda donde venden peluches. Entra a dicha tienda y observa. Y ve un peluche que a él le agrada y que seguramente le agradaría a la flaca, ¿no? A su enamorada. Entonces coge el peluche y había una señorita que atendía y le dice, señorita, ¿cuánto? Le dice. Y la señorita voltea, le dice, 200 soles, le dice. Y ella no se amarga, ¿no? Ella no se amarga. Sin embargo, escucha ahora, ¿qué pasaría si es que ahora ya no está en la tienda donde venden peluches? Sino el joven está en la calle en un paradero. Una señorita parada. Estamos en ese paradero y el joven se acerca y le dice, señorita, sí, joven, señorita, ¿cuánto? Le dice. La señorita, ¡ploj! Un lapo. ¿Qué te has querido, desgraciado? ¿Qué clase de mujer cree que soy? Pero señorita, oye, la señorita se amarga. Te pregunto, si es la misma frase, ¿ah? Es la misma pregunta, señorita, ¿cuánto? ¿Qué las hace diferente a esas frases? Te pregunto, ¿por qué estamos reacciona diferente? ¿Mm? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué reacciona diferente? Por el lugar, correcto. Esa frase, señorita, ¿cuánto? No tiene el mismo valor significativo
semántico, estamos en una tienda, en un paradero. Entonces, eso de ahí es lo que se conoce como el contexto situacional, o simplemente la situación, o simplemente la situación. ¿Sí? No se vaya usted a olvidar. Hay otro contexto que es el contexto verbal, que son las costumbres, hábitos, tradiciones, conocimientos previos que tiene una persona. Se supone que una persona, supongamos cuando este joven habla, bla, 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 tiene algo que lo está envolviendo, que no se ve y que se va a llamar cultura. ¿Sí? Son las costumbres, los hábitos, las tradiciones, los conceptos previos. Si él sabe de química, sabe de física, si conoce varios países, ¿sí? ¿Qué costumbres tienen en el lugar donde él vive? Eso es el contexto cultural. Cuando el exjugador, estamos de la selección del Perú, Claudio Pizarro, él jugaba en la Alianza y lo mandaron a Alemania. Él cuenta, que pasó varias vergüenzas. ¿En qué sentido? Una de ellas era, por ejemplo, en el Perú tenemos la costumbre que cuando nos dan billete grande, billete 50, 100, 200, tendemos a verlos a la trasluz, a través del sol, para ver si es verdadero o falso. Hacemos alguna serie de movimientos con el billete para ver si es verdadero o es falso. Entonces, en Alemania le dieron pues vuelto, pero le dieron vuelto en billetes de euros. Entonces, él instintivamente alzó el billete y lo quiso ver a trasluz del sol. Sus amigos lo miraban, dice, ¿no? "¿Pues ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Ah, no, ni siquiera sabía, dice él, cómo reconocer un billete, un billete euro verdadero o falso. Simplemente fue una cuestión que él tenía esa costumbre, ese hábito. Quiere decir que cuando él fue del Perú a Alemania, llevó sus hábitos y tradiciones. ¿Sí? A mí me pasó ya hace muchísimo tiempo, me escucha por fuera, quiero que me escuches, hace muchísimo tiempo, estamos hablando de la década de los 90. Yo estaba enseñando en una clase, me acuerdo que era analogías, y estaba como parte de la clase, hice participar a los chicos, estamos hablando de clases presenciales, y les pregunté los tipos de comidas que les gustaban. Yo quería analizar pues la relación materia-producto, la relación de intensidad, causa-efecto, ¿no? Entonces les pregunté como parte de la dinámica de la clase, les pregunté, ¿qué comidas favoritas? ¿Cuál era su comida pues que más le agradaba? Y me decían, bueno, estamos arroz con pollo, ceviche, estamos chicharrón, sí, decían diversos. Ojalá que me estés escuchando. Entonces, comencé a preguntar, ¿no? A ti ceviche, a ti escabeche, a ti arroz con pollo, sí. Hasta que llegué donde no una señorita que estaba en la parte de atrás, ¿no? Y esta señorita, ¿qué le gusta? Mira, lo que voy a decir va a parecer grosería, pero no lo es. Va a parecer una vulgaridad, pero no lo es. ¿Ah? Escúchelo hasta el final. ¿Y a usted, señorita, qué le gusta? Y la señorita dijo, a mí me gustan los pinchos. ¿Cómo? Sí, a mí me gustan los pinchos. Imagina, el salón quedó pues en silencio. En ese tiempo era una sociedad mucho más, no era tan moderna como ahora, con un pensamiento más liberal, ¿no? En ese tiempo era más conservadora la sociedad. ¿Cómo, señorita? Pensé que había escuchado mal. Sí, profesor, me gustan los pinchos. Y todavía añade, mientras más grandes y gruesos, mejor. Ah, su diablo, y añade, puedo comerme dos a la vez. Imagínate los comentarios, el murmullo en el salón. Ahora, ¿qué había pasado? Es que ella venía de Ecuador. En Ecuador esa no es una mala palabra.
Sí, me estás escuchando bien, ¿no? No es una mala palabra. Es un, es como anticuchos. Los pinchos son como anticuchos, brochetas de pollo. Entonces, le gustaban los pinchos. Mientras más grandes y gruesos mejor, podía comerse dos, tres. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ella vino de Ecuador, vino al Perú, no vino pues solo ella, vino pues con su cultura, sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones, los conceptos previos que maneja. Ese es el contexto cultural. Y el contexto verbal son los otros elementos del discurso, palabras, entonaciones, pausas, que ayudan también a interpretar. Por ejemplo, si yo tengo la palabra bla, mire que lo estoy encerrando, yo tengo la palabra bla, 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 existen otros bla. Esos otros bla sería el contexto verbal. El contexto verbal son las otras palabras, son las entonaciones que se le da a la palabra, sí, son los énfasis, los otros elementos del discurso, ese es el contexto verbal. ¿Sí? Espero que se haya entendido, por favor, espero que se haya entendido. Estamos los tres tipos de contextos. Espero que se haya entendido los tres tipos de contextos. Espero que se haya entendido los tres tipos de contextos. ¿Sí? Entonces, en el examen de admisión, ¿qué vamos a usar? Principalmente esto, el contexto verbal. Es decir, las otras palabras y también estamos de repente el contexto cultural. Algunos conocimientos previos para entender de qué estamos hablando. Mire, mire, vamos a trabajar a ver. Contexto verbal. ¿Se acuerda de ahí, no? La treta todas las mañanas, XXXX. ¿Cuál era compatible? Baila, cocina, entrena, duerme, sangra en un sentido, por un caso extremo, la 3 de la mañana sangra, juega, pero era incompatible. Esto de acá. Si usted recuerda, estaba así. Entonces, si yo quiero analizar esta palabra, la atleta todas las mañanas, me fijo en la palabra atleta, contexto verbal, y me voy a dar cuenta que estamos hablando de un contexto deportivo, por lo tanto es entrena. Ujú. Pero, ¿qué pasaría si yo cambiara el contexto? Mire, en vez de atleta, ¿qué pasaría si yo pusiera la ama de casa? Ya cambié el contexto verbal. Te pregunto, ¿cuál sería la respuesta ahí? Si dijera, cuando es la atleta todas las mañanas sería entrena. Pero si digo la ama de casa todas las mañanas, ahí cuál sería la respuesta. La ama de casa, correcto, cocina, pues. Y si yo cambio el contexto, fíjese que cómo cambio el contexto, y pusiera la niña todas las mañanas, claro, ahí sería juega. ¿Se entiende o no? Va a depender del contexto. Entonces, el contexto es importante. Un ejemplo de examen de admisión. Un ejemplo de examen de admisión. Y dice, en muchos casos el cáncer es una enfermedad atávica de dudosa recuperación. Entonces, atávica, preguntaban qué significaba atávica. Se tenía que analizarse el contexto verbal. En muchos casos el cáncer es una enfermedad atávica de dudosa recuperación. Desafortunadamente, seguía el texto, ¿no? Cuando los padres la poseen, significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirirla. Estamos también, y cuando se adquiere no es completamente seguro que se recupere del todo. La palabra atávica en el diccionario significa relativo a los ancestros, tiene que ver con los ancestros.
pero en el texto atávica va a tener otro significado. Entonces, en muchos casos el cáncer es una enfermedad atávica de dudosa recuperación. Dice, desafortunadamente, cuando los padres la poseen, los padres pueden poseerla. Sí, significa que los hijos tienen posibilidad de adquirirla. ¿Cómo se llaman las enfermedades que los padres tienen y los hijos pueden adquirir esa enfermedad? Entonces, ¿cómo se llamaría eso? Profe, eso significa que es una enfermedad hereditaria. Entonces, ¿qué es atávico? En el texto no significa de los ancestros, significa hereditaria. En muchos casos el cáncer es una enfermedad hereditaria. Sinónimo, pues estamos, lo hereditario tiene que ver con los genes, ¿no? Entonces, en muchos casos el cáncer es una enfermedad genética o de origen genético, ¿no? Atávico significa hereditario. Entonces, ¿qué es lo que debo entender? Que para entender el significado de una palabra, no solamente fíjese que sea compatible, sino que también utilice el contexto verbal. El contexto verbal son las otras palabras que acompañan a la palabra que quiero analizar. Correcto, Virginia. El otro criterio es la precisión. El otro criterio es la precisión. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame, por favor. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tú sabes que hay dos tipos de conceptos, los genéricos y los específicos. ¿Sí? Estamos. Por ejemplo, un concepto genérico sería la palabra cosa. Si yo digo, dame esa cosa. ¿Cuál cosa, profe? No entiende bien. Es que estás utilizando un concepto general. Cosa es un concepto que puede abarcar una taza, un celular, una silla. O sea, es un concepto general. Y hay conceptos específicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla? Que entre el concepto general y el concepto específico, usted debe preferir el concepto específico. Tengo una cosa que decirte. Decir también es algo genérico. Nadie lo sabe. Entonces sería mejor decirlo de una manera específica. Tengo una cosa que decirte, un secreto. Y decir un secreto es confiar. Tengo un secreto que confiarte. Fíjese, por favor, cómo se utiliza. Estamos los conceptos específicos. A ver. La palabra hace es un concepto genérico. La secretaria hace un documento, el arquitecto hace un plano, el sastre hace un terno, el albañil hace una casa. Entonces, la palabra hace son conceptos genéricos. Son conceptos genéricos. La palabra hace es un concepto genérico. Ujú. Es un concepto genérico. Cierto, las secretarias hacen documentos, los arquitectos hacen planos, pues, los sastres hacen los ternos, el albañil hace la casa. Pero si a mí me dijeran, oye, mejor vamos a utilizar conceptos específicos. Por ejemplo, en la 1, ¿cuál sería, cuál alternativa sería mejor? La secretaria hace un documento, ¿cuál sería ahí la respuesta, una respuesta correcta? Claro, la secretaria redacta el documento. Entonces se prefiere mejor poner redacta que hace. El arquitecto hace un plano. El arquitecto hace un plano. Lo mejor sería decir que el arquitecto diseña el plano. El sastre hace un terno. El sastre hace un terno. Sería mejor decir que el sastre confecciona el terno. Y si el albañil hace una casa, no ensambla la casa ni arma la casa, lo que hace es edificar la casa. Ujú. Entonces, fíjese, por favor, y la regla es clara acá, entre algo genérico y algo específico, la preferencia para marcar clave es siempre lo específico. Siempre lo específico.
Cuarto criterio, recuerde los 3 criterios hasta el momento. Compatibilidad, lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Segundo criterio que hemos analizado nosotros, viene a ser, el contexto, lo que nos rodea, lo que rodea la palabra. Tercer criterio que hemos analizado, la precisión. Entre una palabra general y una específica se prefiere la específica. Corrección gramatical. La alternativa que yo marque debe respetar las normas gramaticales. No se trata de poner por poner. Por ejemplo, si yo tuviera este ejercicio, vamos chicos a ver si queremos ingresar a la universidad. Un montón de gatos XX por el tejado, XXXX por el tejado. Y me dicen que es XXXX por el tejado, es XXX. Y me dan como alternativas la A y la B. A trepó y B treparon. ¿Cuál sería su respuesta? A ver. ¿Cuál sería su respuesta? Vamos a ver todos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Un montón de gatos trepó o treparon por el tejado? Y la respuesta correcta es la A. Trepó, no es treparon. La respuesta correcta es la A. Trepó. Un montón de gatos trepó por el tejado. Un montón de gatos por el tejado. Trepó y no treparon. A ver, te explico, ¿ya? Te explico. Para que se entienda, voy a poner un ejemplo paralelo. En primer lugar, voy a analizar algo del lenguaje. Voy a analizar algo del lenguaje. ¿Ya? Ayúdame, por favor. Esto ya debes saber tú. El perro negro de la vecina mordió al niño. Yo te pregunto, ¿cuál es el verbo acá? Verbo. ¿Cuál es el verbo? Hay un solo verbo. Ya sería el colmo que no sepas cuál es un verbo. Profe, perro es un verbo. ¿Por qué? Porque se pueden jugar yo perreo, tú perreas. No, esa es otra cosa. Mordió. Correcto, excelente. Nadia, Sofi, Valeria, estamos Alejandro, correcto. Este es el verbo. Ahora, una vez que ubiques al verbo central, vas a preguntar, ¿quién realiza esa acción? ¿Quién mordió al niño? ¿Quién mordió? Y la respuesta va a ser el perro negro de la vecina. Y eso va a ser, el sujeto de la oración. Y todo lo que queda, incluido el verbo, se le va a llamar predicado de la oración. Creo que hasta aquí sabemos que las partes de la oración serían sujeto y predicado. ¿Quién mordió al niño? ¿No? ¿Quién mordió al niño? ¿La vecina? ¿Negro? No, perro. Exactamente perro. El perro, que es el perro negro, el perro de la vecina. Este es el núcleo del sujeto. Le vamos a poner como el nombre núcleo del sujeto, núcleo de la frase nominal. Él se le va a llamar como, modificador directo. El perro es perro negro. También es modificador directo porque está acompañando al núcleo del sujeto, pero sin ningún enlace. Profesor, ¿y qué pasa cuando hay enlace, como este de acá? Entonces, en ese caso, la vecina ya sería modificador indirecto. ¿Sí? Mordió es el núcleo del predicado. El verbo, es el núcleo del predicado. Y quien recibe la mordida es el niño, por lo tanto va a ser el objeto directo. Sí, creo que hasta ahí se está entendiendo. Esto es un análisis simple de la oración. Es un análisis simple de la oración. El perro negro de la vecina mordió al niño. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá creo que se está entendiendo claramente. Sí, se está entendiendo claramente. Ahora, quiero que me escuches, por favor. Sí, quiero que me escuches. A ver, reglas gramaticales. Vamos a ver una regla gramatical, la regla de concordancia.
Yo no podría decir, por ejemplo, acá, la perro. Yo no puedo decir la perro. No podría decir, por ejemplo, en plural, los perros. Porque hay una regla que dice que el núcleo del sujeto debe concordar con sus modificadores directos. Debe concordar con sus modificadores directos. Profe, con el indirecto, no. Por ejemplo, perro es masculino y vecino es femenino. El perro de la vecina. Y podría decir el perro del vecino. El perro de los vecinos. El perro de las vecinas. O sea, esto cambia y no se afecta. Entonces, la concordancia debe ser entre el núcleo del sujeto y sus modificadores directos. Por eso es que a esta concordancia se le va a llamar concordancia, voy a poner concordancia nominal. C de concordancia y N de nominal. Ese es el nombre de esta concordancia. ¿Qué me dice la concordancia nominal? Que el núcleo del sujeto debe concordar con sus modificadores directos en género. Significa que si es masculino, entonces los modificadores también tendrían que estar en masculino. El perro negro, yo no he dicho perro negra, yo no he dicho la perro. Y deben concordar también en número, singular o plural. Yo no he dicho los perros, yo no he dicho perros negros, o yo no he dicho perros negros, porque tienen que concordar. Ahora, el núcleo del sujeto, escúchame por favor, también debe concordar con el núcleo del predicado. También concuerdan los dos. Porque dice perro mordió, yo no puedo decir perro mordieron, el perro negro de la vecina, el perro mordieron al niño. Los perros mordieron al niño. La concordancia que hay entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado se va a llamar CV, concordancia verbal. Concordancia verbal. ¿Y en qué concuerdan? Entre tantas cosas, van a concordar en el número. Si el núcleo del sujeto es singular, el núcleo del predicado también tiene que ser singular. El perro mordió. Y si es plural, los perros negros de la vecina mordieron al niño. Entonces, si entendió este análisis, a ver, pregunto a mi auditorio, estimados alumnos y alumnas, ¿se entiende la regla de la concordancia? El núcleo del sujeto concuerda con los modificadores directos y concuerda con el núcleo del predicado. Dígame si se entiende esa regla, ¿sí? O estamos volando de repente. El núcleo del sujeto debe concordar con el núcleo del predicado, ¿ya, chicos? 5 segundos, por favor. 5 segundos. Bien, ahora estoy aquí, disculpen, que hay un vasito de agua. Entonces, chicos, correcto. Entonces, si se entendió la regla, hagamos el análisis en el texto, ¿no? Un montón de gatos trepó, treparon por el tejado. El verbo es trepó o treparon. Este es el verbo, el que va a estar acá. ¿Quién trepó, treparon? Un montón de gatos. Estoy acá, estoy haciendo el análisis. Igual a, sería el sujeto. Y todo lo que queda sería el predicado. ¿Quién trepó por el tejado? Estamos. Jamás el núcleo puede estar después de la preposición. Entonces, gatos no es el núcleo, sino montón. Este es el núcleo del sujeto. Ese es el núcleo del sujeto. Ese es el núcleo del sujeto. Y un sería modificador directo. Gatos por el enlace, gato por enlace sería modificador indirecto. El verbo es núcleo
del predicado. Y por el tejado sería circunstancia del lugar. Entonces, cuando yo digo un montón de gatos, debe concordar con su modificador directo. Y el modificador directo está en singular. Un montón, no dice unos montones. ¿Sí? Un montón. La palabra montón está en singular. Y es el núcleo del sujeto. La palabra montones está en plural. Un montón, varios montones. Yo no puedo decir varios montón. Ni podría yo decir estamos un montones, porque tiene que concordar. Entonces, si es singular, el modificador directo también es singular y eso está perfecto. Por eso, pero montón significa, indica varios, pues, sí, está bien, pero es singular. A estas palabras que indican varios, pero en singular, se le van a llamar colectivos, sustantivos colectivos. ¿Sí? Repito nuevamente. Por ejemplo, la palabra alumnado es singular. Alumnados es plural. El alumnado no se dice estudian, sino se dice el alumnado estudia. Y los alumnados de diversas instituciones, los alumnados estudian. El alumnado estudia. La bandada de palomas, la bandada no dice vuelan, sino la bandada vuela. Y las bandadas, si hay varios grupos, vuelan. Entonces, tiene que concordar el núcleo de sujeto con el núcleo. Y el núcleo de sujeto también concuerda con el núcleo del predicado. Y si el núcleo del sujeto es singular, como acabamos de mostrar, el núcleo del predicado tendría que ser singular. Un montón de gatos, uno solo, el montón trepó. Varios montones de gatos treparon. Pregunto, ¿se entendió? ¿Se entendió hasta acá? ¿Por qué trepó? Repito, ¿se entendió por qué trepó? Entonces, correcto, Clever, entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Que hay que respetar las normas gramaticales. En esto es la corrección gramatical. La corrección gramatical, vuelvo a repetir, es respetar las normas gramaticales. Una norma es la concordancia, otra norma es el uso de las grafías, se escribe con B, se escribe con V, otro es el uso de las mayúsculas, otro, la tildación, las tildes, eso hay que respetar las normas gramaticales para marcar una clave. Y quinto criterio, escucha por favor, quinto criterio, es la coherencia. ¿Y qué significa la coherencia? La coherencia significa que tenemos que analizar la lógica, ¿sí? Analizarlo con mucha lógica. Se sentía por el peso de tantas deudas. Pero, ¿sabes qué? A mí me llegan las deudas, yo siempre estoy a leer. Está bien, pero no estamos hablando de tu caso. Tenemos que hablar lo que es lógico. Si estamos con tantas deudas, entonces, ¿cómo se va a sentir? Lo lógico, alegre, optimista, emocionado o abrumado. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Si sentía algo por el... Entonces, tengo que pensar de manera lógica. Si me golpea, profe, yo me río. Eso no es lógico. Esa es la coherencia. La coherencia es pensar con mucha lógica. ¿Sí? Sí, sí, estamos bien. Correcto, excelente, pues la D. Entonces, una vez que hemos entendido los 5 criterios, vamos a regresar, chicos. Voy a regresar, estoy pasando todo retrocediendo a la velocidad de la luz. ¿Sí? Voy a analizar, pues, esta pregunta. Las aguas del río permitían observar su lecho, también plantas y ZZ que ahí moran. Entonces, voy a analizar ahora sí con los criterios. Las aguas del río, las aguas del río, estamos, en primer lugar, están en plural. Esta palabra debe estar en plural. Debe estar en plural. La palabra diáfano es transparente, la L. La palabra diáfano es transparente.
Pero tú no puedes decir las diáfano aguas. Tendrías que haber dicho las diáfanas aguas. Entonces la L se elimina porque no respeta las reglas gramaticales de concordancia. Aparte de eso, las aguas del río, ¿cómo pueden ser? Analizo lo compatible, lo que puede ser. Las aguas del río podrían estar frías, tibias, podrían ser transparentes, podrían estar pues turbias, podrían estar, estamos, envenenadas, pero las aguas del río no pueden ser alegres, pues. Las aguas del río no pueden dar exámenes por compatibilidad, se anula la K. Ahora, las aguas del río permitían observar su lecho. Y si yo voy a observar el lecho, eso significa observar el fondo. Por ejemplo, si aquí son las aguas del río, entonces el fondo, ¿sí? Viene a ser el lecho. Entonces, las aguas, ¿cómo deben ser? Obviamente deben ser transparentes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Transparentes. Pueden ser aguas claras, transparentes, pero no son cristalinas. No son, perdón, cristalizadas. No confundas, ¿ah? Una cosa es que, o sea, las aguas cristalizadas es que están hechos hielo. Las aguas cristalinas son las transparentes. No confunda las palabras. No confunda las palabras. Recuerde, cristalizado es que está duro como el cristal, o sea que está en hielo, sí. Cristalina significa, entonces, acá te han querido pues sorprender con las palabras parónimas. ¿Qué son palabras parónimas? Que se parecen. Entonces también se anula esa. ¿Sí? Estamos. Pero si yo permito ver el hecho, esas aguas no pueden ser turbias, porque si están turbias están todas, pues, ¿no? Sucias. Ahora, las aguas del río permitían observar su lecho, ¿ya? También plantas. Entonces, y ZZ que ahí moran. También plantas. O sea, voy a ver el lecho y también van a ver plantas. A ver, esta es una planta, por ejemplo. Y algo más que ahí moran. Pero entonces, este ZZZ que está acá, puede utilizar el contexto verbal, estamos, y también la lógica, ya tiene que ser algo diferente de plantas. Porque dice plantas y ya no pueden ser plantas. Aparte de ser diferente de plantas, tienen que ser seres vivos, porque dice morar, morar es vivir, habitar. También plantas y ZZ que ahí viven, que ahí moran, que ahí viven. Por ejemplo, en mi casa, profesor, en su casa, ¿quiénes moran? Mi hija, mi esposa y quien habla. Moramos. Profe, ¿tiene tele? Sí, pero la tele no mora, pues, no vive. Entonces, tiene que ser algo diferente de planta que sea ser vivo. Además, tiene que haber ser de los ríos por el contexto que se te están diciendo. Por el contexto. Peces, seres vivos de los ríos. Uh-huh. ¿Sí? Que sea observable, dice, las aguas del río permitían observar su lecho también, o sea, ¿qué más voy a observar? Plantas y algo más que ahí moran. Entonces, a ver, entonces, ¿qué decimos? Esto que voy a marcar tiene que ser diferente de plantas. Tiene que ser un ser vivo, de los ríos y observables. Entonces analizo, la se anula por ser de tiburones. Se anula por ser de tiburones. Bacterias no se observan. ¿Chao? ¿Podría ser la C? Sí. Las aguas del río, las transparentes aguas del río permitían observar su lecho, por eso que son transparentes. También plantas y peces que ahí moran. Los peces son diferentes de plantas, son seres vivos, en los ríos hay peces y son observables, sí. La de ella no, la de ella no, por algas, diferente de plantas, dice. ¿Mm? La alternativa es sí, ¿ah? Las claras aguas del río permitían observar su lecho. Si son claras esas aguas, puedo ver el lecho. También plantas y peces que ahí moran, sí. Estamos la F, no, porque las piedras no son seres vivos y no moran. Los crustáceos también podrían ser. Las transparentes aguas del río permitían observar su lecho. También plantas y crustáceos que ahí moran. Los crustáceos son diferentes de plantas, sí. ¿Son seres vivos? Sí. ¿Y viven en los ríos? Sí. Por ejemplo, el camarón. Por ejemplo, el camarón. A camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Son observables? Sí. Pregunto, ¿y pescados no? Porque pescado es cuando ya está atrapado, cuando ya está afuera. Está frito pescadito. No confundes un pez con un pescado. El pescado es cuando ya está atrapado. Entonces, me quedan tres posibles respuestas. ¿Sí? Transparentes peces,
claras peces y transparentes crustáceos. Veo que dice transparentes, transparentes, claras. Se voy a analizar. Clara, ¿por qué no? Clara, ¿por qué no? Porque cuando yo digo claras, escúchame por favor, es algo general. Por ejemplo, el techo de mi casa es un techo, es un color blanco, está pintado de blanco, es un color claro, pero no es transparente. No puedo ver a través de él. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ojalá que se me esté entendiendo. Entonces, la palabra clara se le puede entender como algo transparente, pero también se le entiende de otras maneras. Fue una idea clara, es decir, que no admite dudas. Entonces, la alternativa E es algo genérico. Entonces, me quedaría transparentes peces, transparentes crustáceos. Pero fíjese la palabra ahí. Esto es lo que usted tiene que analizar. Esto es lo que tiene que analizar. Las transparentes, ahí no hay problema con transparentes porque la C y la H dicen transparentes. Las transparentes aguas del río permitían observar su lecho. Fíjese, el lecho, ahí nos quedamos, ¿no? Las transparentes aguas del río permitían observar su lecho. También plantas y algo más que ahí moran. Que ahí. ¿Dónde ahí? En el lecho. La palabra ahí se refiere al lecho. Recuerde, por favor, la palabra ahí se refiere al lecho. Las transparentes aguas del río permitían observar su lecho. Estoy en el lecho ya. También para decir que ahí moran, que en el lecho moran. En el lecho, claro que pueden haber peces, pero son peces raros. Los peces normalmente no están en el lecho. ¿Sí? Están pues, suben, bajan, ¿no? En el lecho estamos. Lo más lógico sería que haya crustáceos. Respuesta correcta la H. Te pregunto, ¿se entendió la respuesta ahora? ¿Se entendió la respuesta ahora, chicos? Díganme, por favor. Ujú. Correcto, Alejandro. Sí, correcto. Entonces, ya sabes cómo responder este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas tiene que tener en cuenta lo compatible, el contexto, las otras palabras de que están hablando de deporte, medicina. Tienes que ver, estamos la precisión, la palabra exacta, la genérica no. Respetar las normas gramaticales y ser muy coherente, muy lógico. Entonces, esta es una pregunta fija que viene en el examen de admisión. Si tú lo respondes, estamos chéveres, chicos. ¿Correcto? En la parte final te estoy dejando ejercicios para que trabajes. ¿Ya? Un abrazo, cuídense por favor, un abrazo. Estamos, nos vemos en la próxima semana. Entren al examen, por favor, el examen está sencillo, no he puesto todavía cuestiones difíciles, porque quiero medir cómo están ustedes. Muy sencillo le he puesto todavía el examen, ¿ya? Así que por favor, entren y respondan, por favor, respondan, por favor. Gracias a ustedes también, gracias a ustedes. ¿Cómo, de qué me van a dar? Chicos, vamos, vamos. ¿Cómo? Un ratito, por favor. Yo ayer lo puse. Un ratito voy a verlo. Mm, un momentito. Un momentito, chicos. Ya, a ver, vamos a ver, de repente si no lo admitió. Un momentito, chicos, ya. A ver, vamos a ver de repente si no lo admitió. Un momentito, chicos, ya. A ver, vamos a ver de repente si no lo admitió. Un momentito, chicos, ya. A ver, vamos a ver de repente si no lo admitió. Un momentito, chicos, ya. A ver, vamos a ver de repente si no lo admitió.
Sí está. A ver, voy a compartirles por acá el enlace. Un ratito, por favor. Qué raro. O me confundí de repente poner, pero sí está ahí. Lo acabo de ver. Ese es el examen, si lo había puesto. Ahí está, ya ves, pues yo he puesto el examen. Y ahí está la captura de pantalla. Traten de entrar, por favor.
Chicos, yo me voy retirando porque tengo que entrar a otra sala para, estamos en meter en clases, ¿no? Por favor, no se vayan ustedes a olvidar, ¿ya? Trabajen, entren al examen, respondan y mucho gusto haber estado en esta clase con ustedes.